Cuando hemos trabajado con nuestros espacios prehilbertianos, ya hemos visto que los espacios prehilbertianos, gracias a ese producto escalar, nos permiten trabajar con un concepto de ortogonalidad o perpendicularidad. Es decir, dado nuestro par que sea X con su producto escalar, o producto interno, lo que más nos guste, que sea nuestro espacio prehilbertiano, hemos visto que podíamos definir cuando dos elementos, vamos a poner X e Y, de nuestro espacio X eran ortogonales. Teniendo entonces que ese concepto de ortogonalidad, que lo representamos con las líneas verticales y horizontales, se daba por definición cuando ese producto escalar del elemento X con el elemento Y era exactamente igual a cero. También a partir de un elemento o de un conjunto arbitrario podíamos buscar todos aquellos elementos que fueran ortogonales o perpendiculares a esos elementos o a los elementos del conjunto. Y hablamos de ese complemento ortogonal. Pero no habíamos extendido este concepto de ortogonalidad a todos los elementos de un mismo conjunto. Es decir, lo que podíamos hacer es, de un conjunto con elementos arbitrarios, buscar, por otro lado, elementos que fuesen ortogonales a los previos. Pero la relación que tuviesen los elementos entre sí dentro del propio conjunto nos interesaba. Este concepto de ortogonalidad lo podemos extender para que incluya también a los elementos del conjunto estudiando las relaciones entre sí. Es decir, podemos extender este concepto a todos los elementos de un conjunto o de un subconjunto M contenido en X, obteniendo así los conceptos de, por un lado, hablaríamos de que M contenido en X es un conjunto ortogonal si cualquier par de elementos de M es perpendicular entre sí, es decir, si X es perpendicular al elemento Y para cualesquiera X e Y que cojamos del conjunto M. Obviamente, con la restricción de que no cojamos el elemento X y el elemento Y iguales entre sí, porque por las propiedades del producto interno, el único modo de que eso saliese cero es que el propio elemento fuese el elemento nulo. Podemos mejorar o afinar un poco más el comportamiento si estudiamos el comportamiento de los elementos iguales. Es decir, hablamos de un M contenido en X que sea un conjunto ortonormal si, aparte de que los elementos sean perpendiculares entre sí para cualquier elementos X e Y de M con elementos distintos, se tiene que el producto escalar del elemento X consigo mismo es 1 para cualquier elemento X que cojamos de nuestro espacio. O de nuestro conjunto, porque simplemente tenemos que hablar de conjuntos. ¿Cuál es el primer resultado que tenemos entonces con la ortogonalidad y ortonormalidad de nuestros elementos? Bueno, pues podemos estudiar el tamaño de esos conjuntos ortonormales cuando trabajamos en nuestros espacios prehilbertianos. Si le pedimos un comportamiento adicional al espacio prehilbertiano, claro, ese comportamiento adicional, ¿qué sería?
podemos hablar justamente de separabilidad, de esa existencia de algo que esté suficientemente cerca de todos los elementos de mi conjunto, es decir, hablar de la parte de densidad, pero que esas cosas que puedo encontrar siempre suficientemente cerca de cualquiera elementos sean una cantidad numerable. Cuando eso ocurra, vamos a ver precisamente que solo tenemos dos opciones posibles para estudiar el tamaño de nuestros conjuntos ortonormales. Y es que o haya una cantidad finita o haya una cantidad numerable. Hay muchas veces que la gente engloba el finito dentro del numerable. A mí no me suele gustar tanto, pero es habitual verlo también así. Entonces, primer resultado, teorema. Decimos, bueno, pues sea nuestro X con su producto interno un espacio pre-hilbertiano separable. Entonces, dado nuestro M contenido en X, que sea un conjunto ortonormal, tenemos que M es finito o numerable. Realmente, en este estudio, cuando lo demostremos, solamente hay una parte que demostrar. Es decir, nosotros vamos a coger un subconjunto M ortogonal y vamos a decir dos opciones. O mi conjunto M tiene una cantidad finita de elementos, ya lo tenemos, o mi conjunto M no tiene una cantidad finita de elementos. Entonces habrá que ver que ese infinito es un infinito numerable y no es un infinito no numerable. Bueno, pues supongamos, sin pérdida de generalidad, sin pérdida de generalidad, que el cardinal de M no es finito. Entonces lo que queremos probar es que este cardinal de M es numerable. Es decir, queremos ver que nuestro cardinal del conjunto M es justamente nuestro Alep 0. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos estudiar el comportamiento que tienen los elementos entre sí en nuestro conjunto. Es decir, si estudiamos los elementos que tiene nuestro M ortonormal, observemos que para cada X e Y que cojamos de M, hombre, que sean distintos entre sí, con X distintos de Y, tenemos que... ¿Qué ocurre cuando estudiamos? No nos gusta estudiar como siempre la norma de X menos Y, con la norma de X, la inducida, porque sí tiene que ver con el producto escalar, pero involucra una raíz cuadrada. Prefiero quitarme esa raíz cuadrada, ¿verdad? ¿Cómo? Con nuestro cuadrado, que esto sería el producto escalar del elemento X menos Y con el elemento X menos Y. ¿Qué ocurre con la linealidad de este producto escalar? Hombre, que lo podemos pensar como parte por parte sería el del X con el del X. Luego tendríamos que restar el del X con el del Y. Luego aparecería el del Y con el del X, porque en principio no tiene por qué darse una simetría, porque no sabemos si el cuerpo sobre el cual está trabajando nuestro espacio vectorial X son los reales o son los complejos. Y por último sumamos el producto escalar del Y con el Y. Claro, como es un conjunto ortonormal, ¿qué sabemos? Que este producto escalar vale 1
este producto escalar vale 1 de la parte de la normalidad, mientras que los productos escalares de los elementos distintos entre sí nos dan 0. Por lo tanto, todo esto nos queda que sería 2, es decir, la norma de nuestro elemento x menos y vale, norma hemos dicho, ¿no? Ya podemos quitar el cuadrado, nos quedaría raíz de 2. Y eso es para cualquiera elementos x e y de nuestro conjunto M, que es el conjunto ortonormal. De momento no hemos utilizado la separabilidad. Bueno, pues vamos a ver qué información nos proporciona esa separabilidad de nuestro espacio X. Es decir, por otro lado, al ser nuestro X separable, sabemos que existe un conjunto A contenido en X tal que A es denso, que siempre deberíamos indicarlo donde es denso, en el conjunto X, y separable, innumerable. Es decir, ¿cómo podemos interpretar la densidad? Que A sea denso en X lo podemos caracterizar mediante el alejamiento que tienen los elementos, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que si tú eliges un elemento cualquiera de tu conjunto X, ¿nosotros qué podemos hacer? Encontrar un elemento de A tan cerca como nosotros queramos de ese elemento X. Es decir, que para cualquier epsilon mayor que 0, tú eliges cómo de alejados queremos que estén, y para cualquier X que cojamos de nuestro X mayúscula, existe un elemento A de este conjunto A tal que la norma del elemento X al elemento A en la inducida por ese producto escalar es más chica que esa cantidad epsilon que tú hayas elegido. Y por otro lado, la parte de numerabilidad es bien sencilla. Como A es numerable, lo que nos está indicando esto precisamente es que el cardinal de nuestro conjunto A, de este sí que sabemos que es Alep 0, lo cual significa que podemos establecer una biyección entre los naturales y nuestro conjunto A. Muy bien. ¿Qué podemos hacer entonces con todos estos elementos? Ya hemos visto qué ocurre con las parejas de elementos del conjunto M, que es nuestro candidato a conjunto numerable, ¿verdad? Decimos, bueno, precisamente para los elementos X e Y pertenecientes a M, distintos, ya hemos visto que están alejados entre sí siempre exactamente raíz de 2. Por lo que podríamos encontrar A y B pertenecientes al conjunto A, tales que, ¿cómo de cerca quieres que el elemento A esté del elemento X? Tú puedes elegir que esté tan cerca como tú quieres decir. Pues podemos coger que nuestro elemento X menos el elemento A en norma de X sea más chico que el epsilon 1 que te dé la gana. Que esto es otra forma de decir que el elemento A pertenezca a la bola abierta de centro X y radio S epsilon 1. También podremos decir que la norma del elemento Y menos el elemento B sea más chica que un cierto epsilon 2. O lo que es lo mismo, tú me podrías decir simplemente que el elemento B estuviese en la bola de centro Y y radio epsilon 2.
¿Qué sabemos del elemento X y del elemento Y? Que esos elementos son distintos. Del elemento A y el elemento B, a lo mejor resulta que el elemento A y el elemento B son el mismo elemento, el que está tan cerca del X y del Y como nosotros queramos. Vamos a ver que eso no es posible. ¿Por qué? Vamos a elegir un epsilon 1 que sea suficientemente chico, es decir, geométricamente podemos tener, si tenemos por aquí, pues lo dibujamos como si fuese R2, aunque no tenga que ser R2, ¿verdad? Pues decimos, pues mira, nosotros queremos justamente que la distancia que separa estos dos elementos sea precisamente el raíz de 2. Claro, si yo me centro en la mitad de este elemento y cojo entonces un radio, aquí, como si fuese nuestro polito en R2, si cogiésemos un radio epsilon 1 que sea más chico que la mitad de la distancia, es decir, cogemos por aquí un cierto radio epsilon 1 y cogemos por otro lado otro radio, vamos a poner epsilon 2 por aquí, que puede ser más chico, lo que nos apetezca, un epsilon 2. Claro, está claro que si estoy buscando entonces el elemento A dentro de esta bola y el elemento B dentro de la otra bola, es imposible que el elemento A y el elemento B sean iguales. ¿Algún valor de epsilon 1 y epsilon 2 concreto que quieras coger? No hace falta que especifiquemos, es decir, basta tomar aquí, basta tomar o elegir epsilon 1 y epsilon 2 que sean menores estrictos que la mitad, o incluso menor igual, ¿no? Porque como luego la bola es abierta, pero bueno, venga, que la mitad de la distancia que los separa para ver entonces, para obtener entonces que el elemento A y el elemento B tienen que ser distintos entre sí. Claro, pero ya establecemos una relación entre los elementos del conjunto M, que son los X e Y, y los elementos del conjunto A, que son los elementos del conjunto bueno, numerable, el que nos daba la densidad. ¿Qué relación tenemos entonces? Por cada elemento del conjunto M podemos construirnos una bola de centro el punto y un cierto radio epsilon. Es decir, observemos entonces, observemos entonces que para cada X perteneciente a M, en las bolas o en la bola abierta de centro X y radio epsilon, vamos a ponerle epsilon sub X, con epsilon sub X que sea menor estricto que el raíz de 2 partido por 2, podemos encontrar un elemento A sub X que pertenezca al conjunto A, ¿verdad? Con este elemento A sub X dentro de esa bola de centro X y radio epsilon sub X. Entonces, nosotros queremos estudiar la relación que hay entre el conjunto M y el conjunto A. Si M no fuese, vamos a poner aquí, esto es cierto independientemente de lo que ocurra el conjunto M, es decir, si suponemos por reducción al absurdo, que M no es numerable,
Es decir, que el cardinal de este conjunto M es mayor estricto que el epsilon, tendríamos entonces que ¿cuál sería la relación entre estos elementos? Si estudiamos el cardinal del conjunto M, aquí, vamos a poner primero el cardinal del común, vamos a poner Alep 0. Sabemos que es exactamente el cardinal de nuestro conjunto A. ¿Qué ocurre con el cardinal de este conjunto A? ¿Qué relación tiene con los elementos A sub X? Que podríamos encontrar un elemento del conjunto A en cada una de esas bolas, ¿verdad? Mínimo tendría que haber entonces tantos elementos de A sub X como elementos del conjunto X, ¿cierto? Si lo quieres poner, vamos a poner, si cogemos el conjunto, Como elementos del conjunto X o del M. vamos a coger el cardinal de los elementos A sub X, tales que elegimos esos puntos A sub X que pertenezcan a la bola de centro X y radio el epsilon sub X, ¿verdad? ¿Cuántos elementos A sub X hay? Estamos eligiendo un elemento por cada elemento del conjunto M, ¿verdad? En cada bola de centro X y radio epsilon sub X elegimos uno de esos elementos. ¿Eso qué significa? Que el cardinal de este conjunto coincide con el cardinal de los conjuntos X, tales que el X pertenece al conjunto M, ¿verdad? Vaya, que es que esto es simplemente el cardinal de nuestro conjunto M, que sabemos que cómo es el cardinal de ese conjunto M. No Mayor numerado. estricto que Alep 0. Pero estos elementos A sub X son elementos de qué conjunto? Del conjunto A. Por lo tanto, este conjunto es un subconjunto de A, ¿verdad? Luego, ¿qué nos está indicando? Que el cardinal de todo este conjunto tiene que ser como Numerado. menor que el cardinal del conjunto A. Y si es menor que el cardinal del conjunto A, tiene que ser menor que el F0. Por lo tanto, tenemos aquí que el cardinal de este conjunto... no me va a caber. Vamos a poner simplemente aquí entonces que esto es, en lugar de este estricto, vamos a poner todo esto, que esto es menor que el cardinal, menor igual, no nos afecta, que el cardinal de A, que es Alep 0. Por lo tanto, tenemos que Alep 0 es mayor o igual que este cardinal, que es mayor estricto que Alep 0, lo cual no puede ser. Ahí tenemos nuestra contradicción. Porque nuestro conjunto A sí que era numerable y sabemos que no podía tener más cantidad que esos elementos. ¿Bien hasta ahí? Perfecto. Sí. Venga. Vamos a introducir entonces ahora un nuevo concepto para trabajar con esta parte que sería, vamos a sumar elementos en nuestro espacio vectorial, pero vamos a hacer las sumas de un modo arbitrario. Hasta ahora las sumas que sabemos hacer serían sumas finitas. ¿Y qué otro tipo de sumas son las que sabemos hacer cuando tenemos sumas infinitas? Cuando tenemos una base de Schauder y entonces sumamos con respecto a esos coeficientes. Pero queremos hacerlo de un modo hiperarbitrario, que no dependa del ordenamiento o de la ordenación de los elementos que tenemos en nuestro conjunto, sino que me da igual cómo estemos sumando. Porque cuando hacemos esa elección tenemos que encontrar esa sucesión de escalares, tenemos que tener garantía de esa existencia en la base de Schauder. No, vamos a intentar definir un concepto hipergenérico de suma arbitraria en nuestros espacios. Entonces,
Vamos a poner nuestra definición y vamos a ver luego cómo trabajar con esa definición. Entonces, vamos a coger en principio nuestro espacio vectorial, es decir, sea nuestro par X con su norma, porque como vamos a hablar de convergencia, lo vamos a hacer con respecto a la norma, un espacio normado. Que en este espacio normado tenemos siempre nuestro cuerpo K, que es el que nos va a hacer falta. Bueno, pues en este espacio normado vamos a considerar una sucesión, un conjunto arbitrario, es decir, sea un conjunto, lo vamos a escribir como conjunto en vez de como sucesión porque las sucesiones las solemos interpretar cuando nuestro conjunto es numerable. Aquí decimos un conjunto el que queramos, es decir, sea X sub Y con Y perteneciente al Y mayúscula, un subconjunto de X con Y, un conjunto de índices arbitrario. Y lo especificamos únicamente para que sea el que nos dé la real gana. Entonces, dado un elemento X de nuestro espacio normado X mayúscula, decimos que si estudiamos esta suma arbitraria, es decir, este sumatorio para Y perteneciente al Y de los elementos X u Y, que eso coincide con el elemento X si y solo si, y aquí este sí y solo si es nuestra nueva definición de convergencia o de sumación, pueden ocurrir dos cosas. Por un lado, a lo mejor resulta que todo funciona bien en una cantidad finita y no te han hecho falta las infinitas elementos de tu conjunto X u Y. Es decir, cuando nosotros vamos haciendo las sumas finitas y estudiamos qué ocurre con las sumas para los subíndices J de un cierto conjunto J mayúscula de estos elementos X sub J, si estudiamos el supremo de todas las posibles sumas sobre estos índices J mayúscula con J finito, que este supremo se acerca al final a nuestro elemento X. Es decir, que conforme aumentamos la cantidad de elementos que vamos añadiendo, siempre con cantidades finitas, ese supremo con cosas finitas llega a nuestro elemento X. Eso es una opción. O también lo podemos interpretar mediante la norma que tenemos en nuestro espacio normado. ¿Qué significa esa norma del espacio normado? Interpretar qué significa que un elemento que tiene que estar en tu espacio se acerca a un elemento que tiene que estar en tu espacio. Pues lo que queremos precisamente es que la diferencia en norma sea tan chica como nosotros queramos. Es decir, también lo vamos a hacer mediante sumas finitas. Es decir, que sea cual sea el épsilon mayor que cero que tú cojas, que va a ser la distancia que quieres establecer entre estas sumas finitas y el x, puedes encontrar, cuando lo hacemos con la convergencia de sucesiones, hablamos de un n0. Como aquí estamos hablando de unos subconjuntos de índices finitos, pues vamos a llamarlo, en lugar de n0, un j sub 0 contenido en i que sea finito, de modo que para cualquier otro subconjunto de índices j que esté en i, pero que contenga a este j0, y tiene que ser siempre subconjunto de índices finitos, se tiene que la diferencia que hay entre el elemento x al que se supone que tiene que convertir esa suma y la suma finita de los elementos con los que estamos trabajando es tan chica como nosotros queramos. Lo mismo es que lo mismo. Tenemos una interpretación con estos supremos sobre estos conjuntos. Tenemos la interpretación con la norma en nuestro espacio normado. ¿Vale? ¿Bien hasta ahí? Sí. Este concepto de convergencia o suma de series nos está permitiendo extender
la serie o la suma a unos conjuntos que ya no tienen por qué ser numerables como hacemos con sucesiones, sino que puede ser a cualquier cantidad de estos elementos. Entonces, precisamente lo que nos está diciendo es que nos da exactamente igual cómo estemos ordenando los elementos de nuestra serie a la hora de sumarla. Tenemos que tener cuidado porque justamente ya hemos visto que incluso con números reales, no hace falta irse a espacios normados que sean muy complejos o muy complicados, con números reales hemos visto series que podían ser condicionalmente convergentes, es decir, aquellas que en valor absoluto no convergían, pero sin el valor absoluto sí, y que las series condicionalmente convergentes, cuando tú las reordenabas, podían darte cualquier valor que tú quisieses. Entonces era muy importante el orden de la suma. Siempre nos han dicho la suma es conmutativa. Sí, la suma es conmutativa en conjuntos finitos. En conjuntos infinitos la suma no tiene por qué ser conmutativa, porque ya con el infinito no nos llevamos bien. Esto es lo que estamos haciendo aquí precisamente. El poder sumar del modo que nos apetezca siempre y cuando se mantenga ese buen comportamiento. Ojo, a lo mejor no todos los elementos van a poder sumarse con este concepto de suma. Estamos generalizando precisamente la convergencia de la reordenación de nuestra serie, diciendo que vamos a estudiar este tipo de convergencia justamente cuando el modo en el que reordenemos los elementos de la serie no nos afecte. Oye, pues cuando tengamos por ejemplo, en los reales, series condicionalmente convergentes, esas no van a converger con esta definición a un elemento X cualquiera, precisamente porque la reordenación de los elementos nos proporciona límites distintos, ¿vale? No hay ningún problema. No todo tiene que funcionar bien con esta suma. Nos estamos centrando en un concepto de suma para aquellos elementos que sumen bien. Si esto no se cumple, decimos que la suma no suma, o la serie no suma ningún elemento de mi espacio normado X. No hay ningún problema. ¿Vale? Vale, aquí estamos usando siempre sumas finitas, entonces. Dentro de las definiciones siempre Sí. trabajamos con cosas finitas. Es decir, el único modo en el que nosotros somos capaces de trabajar con cosas infinitas es reduciéndolo a cosas finitas y estudiando todas las veces que haga falta esa suma finita. Lo mismo ocurría con las bases de Hamel. ¿Yo puedo tener bases de Hamel infinitas? Sí, perfectamente. Pero en la realidad, para poder trabajar con esa base de Hamel finita, tengo que trabajar forzosamente con bases de base de Hamel infinita, tengo que trabajar forzosamente con esa base, esa cantidad finita. ¿Cuántas veces? Todas las que te haga falta. Es decir, tiene que funcionar bien con 5 elementos, y con 6, y con 7, y con 8, y con todas las subelecciones finitas que haga de esa cantidad infinita. Esto mismo estamos diciendo aquí. Para poder sumar con este nuevo concepto, lo que necesitamos es trabajar con sumas finitas. ¿Y con qué suma finita tengo que trabajar? ¿Con una en concreto? ¿Con tres? No, con todas las posibles sumas finitas. Me da exactamente igual en qué orden hagas esas sumas finitas. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Bueno, pues vamos a ver que también tenemos buenas propiedades, en el sentido de que, ¿qué propiedades conocíamos de la suma habitual? Hombre, la suma es conmutativa. Esta suma es conmutativa en el sentido de que me da igual el orden en el que estamos trabajando con los elementos. La suma era lineal. Me gustaría ver si este nuevo tipo de sumar series arbitrarias también me permite mantener esa linealidad que teníamos. Es decir, de meter coeficientes y separar las sumas en dos. Vamos a ver que sí es posible. Es decir, vamos a estudiar las distintas propiedades que tienen este tipo de sumas. Entonces, proposición. Aquí. Vamos a coger nuestro espacio normado, que sea X con su norma, un espacio normado, sobre un cuerpo K, que es el que mantiene esa estructura vectorial, y vamos a coger unas sucesiones, que no van a ser sucesiones, vamos a llamarlo conjuntos X sub Y con Y perteneciente a Y, y otros conjuntos Y sub Y con Y perteneciente a Y, que sean subconjuntos arbitrarios de nuestro conjunto X. Entonces, por un lado, vamos a tener que, si puedo expresar
esta suma de los x sub i como un cierto elemento x y la suma de... Bueno, vamos a poner un lambda alfa, no vamos a poner lambda a lo mejor, ¿no? Lambda perteneciente acá. Entonces, cuando nosotros sumemos de este modo, para i perteneciente al i, los elementos lambda de x sub i, esto nos va a dar el lambda de x. Es decir, esa homogeneidad esperable que tenemos con respecto a los escalares. También se va a llevar bien con la segunda parte de linealidad, que es la aditividad. Es decir, si este sumatorio de i perteneciente al i de los x sub i es un cierto elemento x y el sumatorio para i perteneciente a i de los elementos y sub i es un cierto elemento y, entonces también podemos estudiar qué ocurre con la combinación, es decir, con la suma para i perteneciente a i de los elementos x sub i más y sub i, que nos daría nuestro elemento x más y. Estas son inmediatas porque lo único que tenemos que hacer es o trabajar con la parte del supremo de conjunto o trabajar con la parte de las normas, donde entonces cuando metemos las normas podemos acotar sin ningún problema. La única parte interesante es estudiar precisamente el aspecto que tienen estas sumas en realidad. Porque hemos dicho, es que en realidad estamos trabajando con cosas finitas, ¿verdad? No deja de ser, para poder trabajar con esta suma infinita, lo tengo que reducir al estudio de sumas finitas. Y entonces cuando trabajamos con estas sumas finitas, al final no puede haber muchos elementos que sean problemáticos. Es decir, la tercera propiedad, que es la y en realidad, si resulta que yo soy capaz de estudiar esta convergencia de este nuevo modo de sumar elementos x sub i y que esto me dé un elemento x, entonces lo que ocurre es que estos elementos x sub i van a ser 0 prácticamente siempre, es decir, para todo i que pertenezca a nuestro conjunto de índices i menos un cierto conjunto j donde j es numerable. Es decir, que si estamos sumando de este modo infinito y esta suma infinita funciona bien, es porque en realidad prácticamente todo es cero. Y las cosas que no son cero son numerables, como mucho. Eso es lo interesante en realidad. Bueno, pues vamos a ver precisamente qué ocurre con esa propiedad. Las dos primeras son inmediatas, vamos a estudiar qué ocurre con la tercera. ¿Sí? Nuestra demostración. Si probamos la tercera, vamos a hacerlo utilizando el modo correcto en el que estamos sumando, ¿verdad? ¿Qué sabemos de ese modo de sumar? Si nos fijamos, por ejemplo, en el comportamiento que tiene con la norma, si nuestra suma nos da un cierto elemento x, es porque, sea cual sea el epsilon que nosotros cojamos, podemos encontrar estos conjuntos, ¿verdad? Bueno, pues precisamente si tenemos nuestra suma para i perteneciente al i de los elementos x sub i igual a x, entonces para cada llamarlo epsilon sub n que vamos a elegir como 1 partido por n, que es mayor que 0, con n perteneciente a las naturales, ¿qué ocurrirá? Que va a existir un cierto conjunto j, le hemos llamado j0, ¿verdad? Como depende de cada epsilon n, pues vamos a decir que existe un conjunto j0, n que está contenido en el i, que es finito, tal que para cualquier
ahí habíamos puesto J, pero como depende del epsilon o n, pues vamos a poner para cada Jn que contenga a este J0n que también sea finito, se tiene que... ¿Qué ocurre con esta norma? Que la norma del elemento X a la suma para estos Jn de los X sub J en norma del X es tan chica como nosotros queramos, ¿verdad? Es más chica que ese epsilon n, ¿cierto? Y esto es, que podemos poner aquí el 1 partido n, sea cual sea, n perteneciente, bueno, vamos a poner esto. Tenemos esto, donde aquí hemos puesto el n natural fijo previamente. Es decir, tú eliges el n, tú eliges el epsilon su n, y para ese puedes encontrar ese conjunto J0 con esas propiedades, ¿verdad? Vale. ¿Qué más podemos hacer entonces? Nosotros queremos encontrar un J que sea numerable. Bueno, ya que estos J0n son finitos, yo podría construirme una cantidad J0 finita que no tenga nada que ver con estos J0n. Es decir, nosotros ahora, bueno, pues consideremos entonces, un conjunto de índices J0 contenido en I finito, tal que este J0 no tenga nada que ver con ninguno de los J0n previos de cada una de estas acotaciones. ¿Vale? ¿Qué ocurre entonces para estos elementos? Tenemos entonces... ¿qué? Si estudiamos qué ocurre con la suma de nuestros elementos dentro de ese conjunto J0 del X sub J, ¿qué ocurre cuando cogemos elementos que no tienen que ver con los de esta acotación? Hombre, yo puedo decir, vamos a tratar de relacionarlos con lo del J0n, ¿verdad? ¿Cómo puedo relacionarlos con lo del J0n? Puedes añadir y quitar cosas. Si añades en la suma, le tienes que quitar restando, ¿verdad? Entonces podemos decir, bueno, pues aquí esto es lo mismo que si a esta suma le añado los elementos no solo del J0, sino los que estén en cada J0n, entonces tengo que restarle los elementos del J0n, ¿verdad? Simplemente estamos sumando y añadiendo, pero una cantidad finita. ¿Qué más podemos añadir? Nuestro elemento X, ¿verdad? Puedo sumar el X, restar el X con la idea de aplicar desigualdad triangular y separar cada una de esas sumas. Es decir, mediante nuestra desigualdad triangular, tendríamos que esto sería menor o igual. Aquí. Con nuestra desigualdad triangular. Tenemos entonces la norma. ¿Cómo hemos puesto la definición? El X primero, ¿verdad? Pues ponemos entonces el X menos la suma para J perteneciente a este J0 con los J0n de los X sub J más la suma de los X menos la suma únicamente en los J0n, ¿verdad? De los X sub J. Vale. Pregunta. En este J0n, ¿cuántos elementos hay? El J0n es un subconjunto finito, ¿verdad? Y siempre que tú cojas cualquier otro elemento que los contenga, se tiene esta acotación, ¿verdad?
porque esta es la propiedad de convergencia con esta suma que tenemos. Obviamente, si cojo el propio J0n como subconjunto J sub n, ¿ese J sub n igual al J0n es un conjunto finito? Sí. ¿Contiene al J0n? Claro, si es que es el mismo. Ah, pues para ese subconjunto de índices que contiene a estos J0n, se verifica que si sumas en ese conjunto de índices, esta diferencia se acota por el epsilon n. Ah, pues entonces yo sé que esta suma de aquí, esta, la puedo acotar por epsilon n. Oye, ¿y este conjunto de índices que aparece aquí? Este J0 unión J0n, ¿esto es un conjunto finito? ¿El J0 qué tipo de conjunto era? Finito. ¿Y el J0n? También era finito. Ah, pues eso es un conjunto que es finito. ¿Y ese conjunto que es finito contiene al J0n? Claro, es decir, esto es un conjunto finito que contiene a nuestro conjunto J0n. Ah, pues si esto es un conjunto finito que contiene al J0n, ¿qué propiedad tenemos entonces de la convergencia? Que la norma del x menos la suma en ese conjunto finito que contiene al J0n, como es también, es más chica que ese mismo epsilon sub n, ¿verdad? O sea que esta suma, ¿qué le ocurre? A ver si puedo cambiar. Ah, mierda. Ah, vamos a quitar la desigualdad y lo vamos a poner aquí arriba. Poner aquí desigualdad triangular mejor. Porque así puedo utilizar ese huequecito. Lo que tenemos es que entonces toda esta norma que aparece aquí es también menor que este epsilon sub n, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto es más chico que el epsilon sub n más el epsilon sub n, que es igual a 2 veces el epsilon sub n, que vale 2 partido por n, ¿verdad? Y si te vas al libro, vas a ver que lo que hacen antes es coger el epsilon sub n, de modo que en la acotación que ponemos aquí no te ponen epsilon n, te ponen como epsilon el epsilon medio. Para que luego, cuando llegamos a esta parte, digas, ah, el epsilon medio, con el epsilon medio ya me queda el epsilon bonito. ¿Qué más da? Me da exactamente igual. Dejarlo con el 1 partido por n o con el 2 partido por n. Lo mismo, que es lo mismo. Ya sabemos que todos estos elementos, siempre que sumas en elementos j que no tienen nada que ver con ningún j0n, eso siempre va a ser más chico que 2 partidos por n, ¿verdad? Bueno, pues, ¿cómo podemos estudiar esto con esa numerabilidad? Pues mira, observemos entonces que si definimos el conjunto J como la unión para todo n de esos conjuntos J0n, el cual es numerable. ¿Por qué? Porque tenemos una unión numerable de cosas finitas. Vamos a tener un conjunto numerable. Se tiene que si J no pertenece al J, entonces ¿cuánto vale la norma de ese elemento x sub j? Esto sería como coger un conjunto J0 que fuese el conjunto formado por el J únicamente, ¿verdad? Oye, ¿un conjunto J0 formado por un elemento es finito? Sí. ¿Y este conjunto J0 cumple que J0 intersección con cada J0n es igual al vacío para todo n?
Claro, porque he cogido el J como la unión de todos los J0n. Si cojo un índice que no está en este J mayúscula es porque no puede estar en ninguno de los J0n. Por lo tanto, tengo un conjunto finito que no tiene intersección o que tiene intersección vacía con todos los conjuntos J0n finitos, ¿verdad? ¿Qué podemos aplicar? Lo anterior. Es que este J, este X sub J es un modo de haber escrito la suma para J perteneciente. Vamos a poner. He cogido ese J para el y perteneciente a ese J sub 0 de los elementos X sub Y, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con la norma de elementos que cogemos del J0? Que la norma de elementos cuando sumamos en el J0 es más chico que 2 partido por n. O sea que esto es más chico que 2 partido por n, sea cual sea el n natural que nosotros cojamos, ¿verdad? Anda, ¿qué nos está diciendo entonces con respecto a la norma de ese elemento X sub J que no está en mi conjunto J? Si la norma del elemento tiene que ser más chico que 2 partido por n para todo n natural, ¿qué norma tiene que tener ese elemento forzosamente? 0. Claro, entonces la norma del elemento X sub J tiene que ser 0. O lo que es lo mismo, ese elemento X sub J tiene que valer 0 para todo elemento J que lo cojamos de dónde. No del J mayúscula, ¿verdad? Es decir, que lo cojamos del I menos el J con este conjunto J que sea un conjunto numerable, que era precisamente lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Que todos los X sub J son 0, salvo los que cojas de este conjunto J numerable. Que a lo mejor también son 0, ¿eh? Lo que decimos es dónde sabemos seguro que esos elementos van a ser 0. ¿Bien hasta ahí? Sí. Sí. Venga. Vamos a estudiar ahora uno de los resultados fundamentales que conocemos precisamente que nos permite relacionar el comportamiento de conjuntos ortonormales con los conjuntos no ortonormales en principio, que es nuestra desigualdad de Bessel. Es decir, teorema, que sería nuestra desigualdad de Bessel. Lo que nos dice, vamos a coger nuestro conjunto pre-hilbertiano, es decir, sea nuestro X con su producto escalar, un espacio pre-hilbertiano, y vamos a coger un conjunto M, subconjunto suyo, que sea un conjunto ortonormal. Y tenemos un buen comportamiento de ese conjunto M. Bueno, pues dado nuestro elemento, un elemento X cualquiera de este espacio X mayúscula, se tiene que, si cogemos elementos arbitrarios X1, X2 y como siempre, si cogemos una cantidad finita, la que nos dé la gana, ¿cuántos elementos X quieres coger? Mientras sean finitos, me da igual el índice que tú le pongas. K. Si cogemos hasta unos X sub K, simplemente con que sean finitos de nuestro conjunto M, entonces podemos relacionar los elementos X sub Y con el elemento X. Es decir, si estudiamos el producto escalar de cada elemento X con cada uno de esos elementos X sub Y. Como estos son elementos del cuerpo K y no sabemos si nuestro cuerpo, nuestro espacio vectorial X está definido sobre los reales o sobre los complejos, lo que hacemos es que ponemos nuestro módulo al cuadrado para evitarnos nuestras raíces. Sumamos qué ocurre con todas esas cantidades desde 1 hasta K. Pues eso sabemos que va a ser siempre menor o igual que la norma que tenga ese elemento X en el espacio vectorial, en el espacio normado. ¿Vale? Independiente de la elección que cojamos. Es decir, para cada elección siempre se va a verificar esta desigualdad. En
esta desigualdad de Bessel también tenemos un buen comportamiento de los elementos. Es decir, además, se tiene que, por un lado, si cogemos aquellos elementos, no sé, no debemos llamarlo J, pero en el libro llaman J, aunque J no voy a ser nuestro índice. Vamos a poner simplemente, en el libro ponen un J, pero este J, hemos cogido J para los índices y ahora no es un conjunto de índices. Si cogemos el conjunto de los Y del conjunto M, tal es que el X no es ortogonal al Y, es decir, que el producto escalar del X con el Y no es cero, este conjunto es numerable. Y por otro lado, podemos estudiar la relación que tienen estos elementos con un tercer elemento arbitrario. Es decir, si estudiamos qué ocurre, sea cual sea el elemento Y que cojamos de nuestra parte ortonormal, y estudiamos el producto escalar con Sx fijo y con un z arbitrario, y ponemos aquí nuestro módulo, eso va a ser siempre menor o igual que la norma que cojamos del elemento X por la norma que cojamos de ese elemento Z. Para cualquier Z que cojamos también de ese espacio X mayúscula. Estos elementos tenían un nombre, si lo recuerdas. Justamente los elementos que aparecen aquí, estos coeficientes que tenemos aquí, ¿cómo se llamaban? Coeficientes de Fourier. Exactamente. Estos coeficientes reciben el nombre de coeficientes de Fourier, pero están asociados a ese conjunto ortonormal, ¿verdad? Son los coeficientes Fourier del elemento X, pero respecto del conjunto ortonormal. En este caso es un conjunto ortonormal finito, ¿verdad? Formado por los X1, X2 hasta X sub K. Más adelante vamos a ver cómo trabajar con conjuntos ortonormales infinitos y para eso necesitamos un poquito de mejor comportamiento de los conjuntos ortonormales simplemente. ¿Vale? ¿Cómo demostramos esto? Tenemos primero una desigualdad que probar, ¿verdad? Bueno, la desigualdad debe ser más o menos inmediata. Es decir, demostración. Aquí. Para la desigualdad. Tenemos simplemente que... ¿Cómo solemos estudiar estos elementos? Y que estudiar la relación con el X y estos elementos, lo que hacíamos era estudiar la diferencia del producto escalar. O el producto escalar de la diferencia. Es decir, cogíamos qué ocurre con el producto escalar del elemento X menos la suma de los elementos desde i igual a 1 hasta acá. Y teníamos que coger aquí unos coeficientes adecuados. ¿Qué coeficientes cogemos? Justamente los x sub i. Todo eso multiplicado por los x sub i. Y esto lo hacemos con el mismo elemento x menos la suma desde i igual a 1 hasta el k de los x con el x sub i multiplicados por el x sub i. Como es un elemento consigo mismo, sabemos que eso va a ser siempre un producto escalar mayor o igual que 0, ¿verdad? Cuando desarrollamos este producto escalar, ¿qué obtenemos? Producto escalar del x consigo mismo, ¿verdad? Eso nos daría, aquí abajo, para que quepa, la norma del x inducida al cuadrado. Luego teníamos el producto escalar del x con esta parte de aquí. ¿Qué ocurre con eso? ¿Qué nos va a quedar aquí?
menos, que sería... Cuando estudiamos el resto de suma, tenemos que tener cuidado no con la simetría, sino con la hermiticidad de nuestro producto interno. Es decir, si cogemos este elemento x, que está en la primera posición, cuando juntemos este x con esta suma, ¿verdad? Lo que teníamos que hacer, lo pongo una vez, sería, voy a poner aquí en sucio, el producto escalar del x con la suma de los x sub y todo esto por el x sub y. Claro, la suma la saca fuera sin ningún problema. Ah, venga, nosotros ponemos aquí un sumatorio para i igual a 1 hasta el k. ¿Los escalares en qué posición están? ¿En la primera o en la segunda? En la segunda posición, ¿verdad? Porque Sí, están detrás de segunda. la coma. Por tanto, salen fuera, no tal cual, salen fuera conjugados. Es decir, tendrían que salir aquí el x con el x sub y, todo eso conjugado. Ahora sí me queda entonces el x con el x sub y. Venga, y cuando repetimos este mismo proceso, pero ahora con la pareja formada por esta suma y este elemento x. Claro, ahora aparecería la suma de los x sub y por el x sub y, todo eso con el x. La suma, hay un menos, todo eso menos, sacamos la suma desde i igual a 1 hasta el k. Como estos escalares están en la primera posición, salen fuera tal cual como x con el x sub y. ¿Y qué pasa aquí? Fíjate el orden en que están los elementos. Lo que nos queda no es el producto escalar del x con el x sub y, ¿verdad? Es el del x sub y con el x. Si le quiero dar la vuelta para tenerlos en el mismo orden, ¿qué ocurre cuando le damos la vuelta? No son simétricos, son hermíticos. Al intercambiar los elementos de orden, nos queda conjugado justamente, es decir, el x con el x sub y, todo eso conjugado. ¿Y qué ocurre entonces con la última combinación? La última combinación sería suma al principio, suma al final. Claro, tendría suma de los x sub y con el x sub y. ¿Qué ocurre? Que cuando ponemos la otra suma, ya son índices mudos. No tengo por qué utilizar la misma letra. Bueno, pues ponemos aquí la suma en i y aquí ponemos la suma en j de los x sub y con los x sub j. Aquí, x sub j también. Mismo proceso, sacarías las dos sumas fuera. Sacas la suma en i, sacas la suma en j y ahora este escalar sale fuera tal cual, como x sub y. Este sale fuera conjugado, el x sub j. Y nos queda este de aquí con este de aquí, que serían los x sub y con los x sub j. ¿Qué ocurre? Estos son los elementos del sistema ortonormal. Si el x sub y es distinto del x sub j, ese producto escalar es cero. Desaparecen los elementos. Los únicos que aparecen son cuando el x sub y y el x sub j son iguales, en cuyo caso vale 1. Por lo tanto, en realidad, de estas dos sumas hay una suma que puedes hacer que desaparezca y lo dejamos todo con la i, por ejemplo, y nos quedaría más la suma desde i igual a 1 hasta el k. Y como tengo el x sub y, este que sale fuera conjugado, nos quedaría entonces el x sub y con el x sub y, todo eso conjugado, ¿verdad? Una vez que lo tenemos eso, ¿cómo lo podemos simplificar todo esto ya? Ah, pues fíjate que lo que nos ha quedado es simplemente la norma del x al cuadrado menos, menos y un más, nos queda un menos sumatorio desde i igual a 1 hasta acá. Elemento por su conjugado es el módulo del elemento al cuadrado. Y entonces efectivamente esta suma la paso a la izquierda, nos queda que la suma de los módulos al cuadrado es menor o igual que la norma del elemento x, que es lo que queríamos demostrar en nuestra desigualdad de Bessel, que simplemente trabajar con cuidadito con las propiedades de cómo sacamos las sumas y los escalares fuera a la hora de conjugar y el orden de los elementos. Si queremos estudiar las dos propiedades adicionales, justamente ver cuántos elementos hay que no sean ortogonales a ese elemento equidado que queremos ver que es numerable, vamos a verlo. Es decir, por otro lado, tenemos que
Para la primera parte, 1, queremos estudiar qué ocurre con ese índice, ¿no? Bueno, pues vamos a llamamos J sub n al conjunto dado por los elementos y. Claro, yo estoy buscando los elementos y de nuestro conjunto M que no sean perpendiculares con el elemento X, ¿verdad? Que no sean perpendiculares es que no sean cero. Bueno, pues vamos a ir controlando por cómo de grande o cómo de cerca queremos que estén del cero. Es decir, vamos a coger aquellos elementos de modo que el producto escalar del X al Y me da igual en módulo, porque puede ser elemento complejo, sea mayor o igual que 1 partido por n. Y esto es lo que hacemos para todo n natural. Si yo consigo ver entonces que este conjunto J sub n es finito o numerable, ya lo tenemos, ¿verdad? Porque está claro que nuestro conjunto J, que son los elementos Y del conjunto M, tales que el X con el Y es distinto de cero, podemos expresarlo como la unión para n pertenecientes a los naturales de cada uno de estos conjuntos J sub n. Entonces, si somos capaces de probar que J sub n es un conjunto finito o numerable, ya lo tenemos hecho, porque la unión de cosas finitas o numerables, como es una unión numerable, va a ser un conjunto numerable sin ningún problema, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver justamente esa parte, es decir, veamos que J sub n es finito para cada n perteneciente a los totales. Para ello, vamos a aplicar la desigualdad de Bessel que acabamos de probar, es decir, dados x sub 1, x sub 2 hasta x sub k, perteneciente a ese conjunto J sub n, por la desigualdad de Bessel, sabemos que, ¿qué ocurre con la norma de ese elemento x al cuadrado? La puedo relacionar con la norma de los elementos x con los x sub y que cojamos del conjunto J sub n, ¿verdad? Como esos son del ortogonal, pues podemos decir, pues esto es mayor o igual, pues lo estamos escribiendo para el otro lado, ¿verdad? Que la suma desde i igual a 1 hasta el k de módulo de cada elemento x con el x sub i al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre con estos elementos que tenemos aquí? Los x sub i son los x sub i elementos del conjunto M. Sí, ¿verdad? Y cada x sub i, el x1, x2, x sub k, los hemos cogido del conjunto J sub n, lo cual significa que cuando hacemos el producto escalar del x con el x sub i en módulo es mayor o igual que ¿cuánto? Que 1 partido por n. O sea que tengo una desigualdad para el otro lado. Es decir, cada uno de estos elementos es mayor o igual que 1 partido por n al cuadrado, ¿verdad? Si estamos sumando k veces lo mismo, al cuadrado porque hemos elevado todo aquí al cuadrado y en la condición de los j sub n especificamos que sea más igual que 1 partido por n. Por lo tanto, todo esto nos va a quedar mayor o igual que k veces el 1 partido n cuadrado, ¿verdad? O lo que es lo mismo, la k es menor o igual que n cuadrado por la norma del elemento x. El n lo hemos fijado, ¿verdad? El elemento x está en el espacio vectorial. El elemento no puede tener norma infinita. Por lo tanto, ¿qué sabemos de esta cantidad? Que esta cantidad es finita porque hemos fijado previamente el n natural.
Si tenemos que esto es fijo y esto es una cantidad finita, entonces este k puede ser infinito. Tiene que ser también una cantidad finita, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que cuántos elementos como mucho distintos puedo coger x1, x2 hasta x sub k en nuestro conjunto j sub n. Como mucho k, ¿verdad? Lo cual significa que entonces, si cogemos el cardinal y yo decimos, oye, vamos a suponer que este cardinal de j sub n sea justamente k, es decir, que cojamos todos los elementos del conjunto, entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esto va a ser finito. Por lo tanto, ¿qué ocurre con mi conjunto j? Bueno, ya puedo poner simplemente que ya está, porque lo que queríamos probar era que el j sub n fuese finito y hemos probado que efectivamente el j sub n tiene como mucho nuestros k elementos, que es una cantidad finita. Perfecto. Nos falta estudiar la otra desigualdad que teníamos. La otra desigualdad es una combinación de las desigualdades de Holder aplicadas a series y de la desigualdad de Bessel que acabamos de estudiar. Es decir, para el 2 basta aplicar las desigualdades de Holder y Bessel de forma conjunta. Porque si yo quiero estudiar qué ocurre con la suma finita desde i igual a 1, ¿lo hemos puesto hasta acá? No, lo hemos puesto en un cierto m, ¿verdad? Venga, pues vamos a poner para i perteneciente. Epa, perteneciente. Nuestro i perteneciente al m. Y mayúscula. Vamos a poner y mayúscula. Perteneciente al m de nuestros conjuntos. Y quiero estudiar entonces el módulo del x con el y, ¿verdad? Con el z con el y en módulo. Esto es lo que nosotros queremos estudiar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos relacionar el comportamiento que tiene ese elementos con una cantidad finita que cojamos de dónde? Del conjunto M, ¿verdad? Quien dice 1 dice cualquier cantidad finita. Por lo tanto, uno dice, oye, ¿que prefieres coger el elemento Y de esta forma o nos apetece más coger esto y expresarlo como desde i igual a 1 hasta k de los x sub i y aquí los x sub i? Y ponemos entonces aquí el x sub 1, x sub 2 hasta x sub k del conjunto M. Mientras cojamos una cantidad finita, me da exactamente igual cómo estudiemos esto. Si cogemos precisamente la cantidad finita, ¿qué ocurre con esta suma que tenemos aquí? Es que en principio no sé cómo separar el x sub i del zx sub i, ¿verdad? Había una desigualdad que sí me permitía hacerlo, que era la desigualdad de Holder. Y la desigualdad de Holder que te decía, si tenías algo en valor absoluto, lo podías combinar esa suma como la suma con el p elevado todo a 1 partido por p y la suma con el q y todo eso elevado al 1 partido por q, siempre y cuando 1 partido por p y 1 partido por q sumasen 1, ¿verdad? Esos exponentes conjugados. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Para que aparezca la relación entre la norma y el producto escalar, el exponente que me gustaría tener sería un cuadrado, ¿verdad? Ah, ¿puedo coger p igual a 2 y q igual a 2? Un medio más un medio suman 1. Ah, pues mira qué bien. Vamos a aplicar justamente Holder con p y q igual a 2. Es decir, aplicamos aquí Holder, pero con p igual a q igual a 2. Así nos quedaría. En la primera suma ponemos nuestra suma desde i igual a 1 hasta acá de el módulo de los x sub i al cuadrado y todo eso estaría elevado a un medio por, ahora nos queda la suma desde i igual a 1 hasta acá
Y tenemos aquí el módulo de los z, x u y. Una vez que ponemos módulo ya me da igual ponerlo conjugado o sin conjugar. Pues podemos quitarle el conjugado y ya tener este módulo de elevado a un medio, ¿verdad? Si aplicamos la desigualdad de Bessel ahora, ¿qué nos quedaría? Que por Bessel, esta primera suma de los módulos al cuadrado es menor o igual que la norma del x al cuadrado, ¿verdad? Pero como está elevado a un medio, nos queda la norma del x. Mientras que esta norma que tenemos aquí, esta suma con los módulos, sería la norma del z al cuadrado. Pero como tienen un medio, nos queda la norma del z. Y ahí tenemos justamente nuestra desigualdad. Bien. O sea que son... Ya tenemos recuperado por fin cosas con Holder para ver aplicaciones sencillitas con estos exponentes. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer nosotros entonces ahora? Vamos a estudiar por último unos resultados que obtenemos justamente cuando mejoramos el comportamiento de nuestros espacios pre-hilbertianos y lo convertimos justamente en espacios de Hilbert. Es decir, aquí, por último, bueno, vamos a poner aquí un demostrado ya. Vamos a ver algunos resultados, algunos que conocemos, otros que hemos visto con nombre propio. Primer resultado, cuando mejoramos el comportamiento a espacios de Hilbert, es decir, y añadimos esa completitud. Vamos a coger nuestro X con su producto escalar, que sea ahora un espacio de Hilbert. Y vamos a tomar ahora sí, no un conjunto, sino una sucesión. Es decir, como es una sucesión, le vamos a poner paréntesis con n contenido en nuestro X que sea una sucesión, pero le vamos a añadir ese buen comportamiento de conjunto ortonormal, es decir, una sucesión ortonormal. Bueno, pues dada nuestra sucesión de coeficientes, es decir, dada... ¿le ponemos alfa o lambda a los coeficientes? Lambda, venga. Dada lambda n contenida en K, que sea una sucesión de escalares o de coeficientes, tenemos que, por un lado, para estudiar la convergencia, lo único que tenemos que hacer es garantizar o caracterizar la convergencia de estos coeficientes lambda sub n, es decir, que la suma desde n igual a 1 hasta infinito de estos lambda n por los x sub n, esta serie infinita converge si y solo si la serie desde n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes lambda sub n en módulo al cuadrado converge. Esto tenía un nombre, ¿verdad? Esto significa que esta sucesión lambda n de coeficiente, ¿en qué espacio estaba? Cuando cogíamos y elevábamos al cuadrado, estaba en los L pequeña 2. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Vale? Por otro lado, si tenemos convergencia de nuestra serie a un cierto elemento, entonces sabemos qué aspecto tienen esos coeficientes de Fourier. Es decir, si nuestra serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de los lambda n x sub n era un cierto elemento x con x perteneciente a nuestro espacio, entonces, ¿quiénes eran precisamente esos lambda sub n? Los coeficientes de Fourier, que era el producto escalar del elemento x con el x sub n, para todo n natural, ¿verdad? Lo cual significa que en realidad el desarrollo que obteníamos de este x era mediante estos coeficientes x sub n. No solo eso, sino que además también podemos tener que la serie converge sea cual sea el elemento, es decir, proceso contrario. Es decir, para cada x
X perteneciente a X, la serie que nosotros construimos mediante sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de producto escalar de los elementos X con los X sub n por ese elemento X sub n converge en el sentido de en la norma de nuestro espacio X que tiene inducida por ese producto escalar. Es decir, que los resultados 2 y 3 son una especie de recíprocos, no exactamente recíprocos. Recordemos que porque no tenían por qué converger exactamente el mismo elemento, pero sí teníamos que si cogemos los coeficientes, entonces esos coeficientes tenían que estar dados por los coeficientes de Fourier, y que si construíamos la serie de los coeficientes de Fourier, esa serie convergía en la norma inducida por ese producto escalar. ¿Vale? ¿Qué resultados hemos visto que se llevan bien de forma sencilla con estos elementos? Precisamente dos resultados que eran teorema de Riemann-Lebesgue del comportamiento de estos coeficientes de Fourier, que nos decían, oye, pues cuando coges estos coeficientes de Fourier y trabajas con funciones integrables, por ejemplo, sabes no solo que estas expresiones son ciertas, sino que los coeficientes se hacen suficientemente pequeños, se tendían a cero. Y también teníamos un recíproco de ese teorema de Riemann-Lebesgue que nos garantizaba que el teorema de Fisher-Riesz podíamos hacer el proceso inverso. Si teníamos un buen comportamiento de coeficientes como estos, podíamos encontrar funciones cuyos coeficientes de Fourier fuesen los de la sucesión de coeficientes que hemos encontrado. Esa especie de sí y solo sí. Con este resultado, que finaliza nuestro estudio de los conjuntos ortonormales, hemos metido la patita en un nuevo comportamiento de los conjuntos ortonormales, precisamente en una mejora de esa ortonormalidad que nos la proporciona la completitud del espacio de Hilbert. Lo que vamos a ver nosotros precisamente es que si añadimos ese concepto de completitud, nuestras sucesiones ortonormales van a mejorar el comportamiento y vamos a poder trabajar con conjuntos ortonormales completos o sistemas completos donde vamos a poder estudiar mejor la convergencia de los elementos y la escritura en términos de esos coeficientes de Fourier o simplemente de los coeficientes con respecto al producto interno que tengamos en nuestro espacio, ¿vale? Que eso es lo que vamos a hacer el próximo día.